Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8. Si la encontró, me dice amén. Amén. Poquitos amén. Amén. Dice así la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oramos al Señor. Jesús, gracias porque tengo la oportunidad ahora de compartir de tu palabra, Señor. Háblanos en esta noche por medio de ella. Que ella sea, Señor, siempre para nosotros alimento, comida, sustento. Que sea tu palabra guiándonos, exhortándonos a toda verdad, guiando siempre nuestras vidas, Señor, a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Úsame, Señor, dame gracia, derrama unción sobre mi vida, autoridad, denuedo, para poder transmitir de la mejor manera posible, Jesús, lo que tú has puesto primeramente en mi corazón, lo que tú has hablado conmigo, y que esto sea de bendición, Señor, para la iglesia que hoy está reunida en tu casa. Sea tu gracia, Señor, sobre mi vida en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: ¿cómo esperar la promesa? ¿Cómo hacer cuando esperamos una promesa de parte del Señor para nuestras vidas? Y lo primero que puse aquí es que a mí me cuesta esperar. Es algo que me cuesta bastante. Sí, yo soy bien inquieto, intranquilo, y siempre que me toca hacer fila o sacar el numerito ahí en la farmacia o en el banco, es algo que me desespera. Internamente ahí empiezo en mi mente a pensar: no avanza el número, no avanza la fila. Me pongo a jugar con las manos, empiezo a jugar con algo si es que tengo en las manos. Y eso me empieza a desesperar. Es parte de mi realidad. Y poco a poco avanza la fila o va avanzando ahí el número. Y algo de pequeña felicidad me da ahí cuando no hay nadie que responde al número. ¿Sí? Al agua gritamos nosotros. No sé si me pasa solo a mí o también le pasa a usted cuando está esperando. Pero es parte de nuestra realidad. Nos cuesta la espera. No está como incorporado en cada uno de nosotros, ni es algo que nos agrada a nuestra naturaleza, pero es parte de lo que uno tiene que aprender en el Señor, que Dios es un Dios de procesos, que hay cosas que el Señor hace de pronto en nuestras vidas que quizás son a nuestra mirada inmediatas o instantáneas, pero lo cierto es que la realidad espiritual, Dios es un Dios de procesos. Y fue una de las primeras lecciones que tuve que aprender cuando llegué con mis jóvenes 20 años a trabajar a la iglesia. Tenía algo en mi mente que yo le llamé y le llamo aún el mal del instituto bíblico o el mal del cristiano teorizante. Y es que uno cree que todas las cosas son inmediatas. Uno llega a la iglesia y uno ve y dice: no, si yo hiciera esto, las cosas no funcionarían tan lento como funcionan, sino que todos andarían derechito y se lograrían todos los objetivos inmediatamente y todo caminaría perfecto. Pero lo cierto es que uno tiene un choque duro con la realidad, porque la vida no es así. Y la vida espiritual tampoco es instantánea, inmediata. La vida espiritual muchas veces es de procesos profundos del Señor sobre nuestras vidas. Y uno cuando llega a la iglesia empieza a darse cuenta de esa realidad. Lo mío respondía más bien a mi juventud, a mi idealismo de las cosas, pero también hay otra gente
que es teorizante del Evangelio y que cree que siempre tiene la respuesta para todo y que todo lo haría mejor de lo que lo hace el pastor. ¿Sí? Hay gente así. Y es buena para hablar con muchos otros y comparte sus ideas. Por eso yo les digo que son solo teorizantes del Evangelio. Porque cuando uno pone la mano en el arado y siente el peso de lo que es hacer un surco recto y derecho, siente también el peso espiritual de lo que es trabajar en la obra del Señor. Y que uno trabaja con vidas, con personas. Y que las personas son cambiantes, que las personas también sufren diferentes realidades, al igual como las sufrimos quienes estamos de pronto trabajando al frente de una obra, de una iglesia. Yo cuando partí en la iglesia tenía esa visión, esa mirada, pero me fui dando cuenta que invertía en una persona mucho tiempo en formación, en preparación, pero de pronto habían realidades que eran ajenas a lo que uno podía hacer como pastor. Sucedían situaciones, de pronto una enfermedad, de pronto había un despido en el trabajo, cerraba la fábrica donde estaba él trabajando, o el emprendimiento comenzaba a disminuir a tal punto que se cerraba, y uno veía a un hombre o una mujer sólido, y de pronto esas situaciones hacían que las personas comenzaran a declinar su compromiso con el Señor. Y ahí el Señor va trabajando en nosotros un corazón pastoral, un corazón que empieza a amar a las personas más allá de lo que las personas pueden hacer a favor de la obra del Señor, sino por el solo hecho de que son parte del cuerpo de Cristo. Pero ese es un trabajo continuo. Por eso quienes son teorizantes del Evangelio son impacientes y no entienden los procesos de Dios. Porque la espera en Dios, aunque nos cuesta, puede llegar incluso a ser dulce, incluso a ser fructífera, cuando esperamos del modo correcto en el Señor. Porque esperar en Dios va a ir manifestando en nosotros un crecimiento espiritual. Porque cuando Dios es nuestra única fuente de esperanza frente a alguna realidad, frente a alguna dificultad que podamos estar esperando, vamos creciendo en esta espera en el Señor. Vamos creciendo ¿en qué áreas? Vamos creciendo, por ejemplo, en nuestra oración con el Señor. Cuando enfrentamos alguna dificultad profunda, cuando nos enfrentamos a algo que entendemos que en nuestras capacidades no podemos revertir, no podemos cambiar, entonces comenzamos a orar de una forma que jamás lo habíamos hecho antes. Porque se despierta en nosotros una necesidad profunda de ver el obrar de Dios en medio de nuestras vidas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, la primera vez que mi papá sufrió una trombosis y estuvimos en la clínica, yo lo dejé en la noche, ya estaba su cuerpo muy dañado, volví al otro día a verlo y mi papá, que fue algo para mí muy fuerte, cuando lo vi, no me reconoció y no sabía quién era yo. Y yo salí del lugar, de la habitación donde él estaba y comencé a tratar de orar, porque no lograba orar, no lograba ordenar mis pensamientos. Entonces comencé a recitar en mi mente el Salmo 23 y eso me trajo paz y eso logró hacer que mis palabras pudiera yo articularlas y comenzar a orar y a clamar al Señor. Pero no era una oración de almuerzo. Sí, no era Señor, bendice estos alimentos, amén. No, era una oración profunda, una oración quebrantada, una oración que entendía que el único que podía cambiar esa realidad era el Señor. Por eso la espera puede ser fructífera, porque nos lleva a una vida de oración profunda, cuando entendemos que solo Dios puede cambiar la realidad que estamos enfrentando. Y el Señor le dio ese mandato a sus discípulos. ¿Podía Jesús haber impuesto sus manos tal vez inmediatamente sobre los discípulos? Pero no lo hizo de aquel modo, sino que les dijo que esperaran la promesa.
que durante algunos días o próximamente iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que serían bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos se fueron y obedecieron a este mandato. Pero la espera tenía un propósito. Y el propósito inmediato de la espera era separar a los verdaderos discípulos de los que solo eran simpatizantes. Porque cuando uno lee que Cristo ha resucitado, la Escritura enseña que se presentó vivo ante más de 500 testigos. Pero cuando uno lee quienes estaban esperando la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, solo habían 120 reunidos. ¿Qué había pasado con el resto? Ya no estaba presente. La espera entonces hace algo profundo, separa al discípulo del simpatizante. ¿Cuánta gente no viene a nuestras iglesias con una necesidad y al ver que no hay una respuesta inmediata, abandona? Porque no estaba buscando genuinamente a Cristo, sino lo que Cristo podía hacer por él. Su encuentro no fue con el Señor. Su encuentro fue con la provisión que Dios podía dar a esa necesidad. Y como esa provisión no fue satisfecha, o tal vez fue satisfecha, ya Cristo no era necesario. Por eso la espera es importante. Y por eso el Señor los hizo esperar. Y no fue algo inmediato. ¿Está conmigo aquí? Entonces debemos esperar con la actitud correcta. Es una actitud correcta la que va a marcar una diferencia. Y no solo nos lleva a una profunda vida de oración, sino que también nos lleva a una profunda dependencia de Dios. Cuando estoy esperando en el Señor, me doy cuenta cuán frágil soy y cuánto dependo de Dios. Cuando Él es mi única salida, cuando no hay otra posibilidad, cuando sé que si no es la gracia de Dios que venga sobre mi vida, cuando sé que estoy enfrentando un proceso donde solo el Señor puede sanar o puede restaurar o puede librar mi alma de lo que estoy enfrentando, me doy cuenta cuán dependiente soy del Señor. Somos dependientes de Dios. Somos dependientes de su gracia. Tenemos esta realidad, somos frágiles delante del Señor. Entonces la espera se vuelve fructífera, porque crezco en mi vida de oración y crezco en mi dependencia de Dios. ¿Qué sucede cuando me gana la desesperanza o la desesperación en medio de la espera? Retrocedo. Y cometemos errores cuando no sabemos esperar en el Señor. Hay una historia en el Antiguo Testamento cuando Moisés sube para que el Señor le dé las tablas de la ley. Dice que el pueblo se desesperó porque pensó que Moisés había muerto. Y acá nos dejó en el desierto, dijeron, para morir. ¿Y qué solución encontraron? Cada uno empezó, dice, a dar de sus joyas, de sus anillos, de sus aros, y empezaron a fabricar su propio Dios. Hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Y en medio de ese tumulto, ¿sí?, y esa falsa adoración, descendió Moisés con las tablas de la ley. Y el pueblo estaba totalmente extraviado, porque no había sabido esperar a la voz del Señor. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y sé que es algo que cuesta. Sí, lo sé. Me cuesta. No le voy a decir que no me cuesta esperar. Quisiera de pronto que las cosas fueran a otra velocidad, a otro ritmo. Pero he aprendido que el Señor sabe cuáles son los tiempos perfectos de Dios para mi vida. Dios sabe los tiempos perfectos para tu vida. Dice el salmista, mis tiempos están escondidos en las manos de Dios y ahí están seguros.
Él sabe, Él tiene el día señalado para mi vida. La espera indudablemente revelará también mi obediencia a Dios. Porque cuando esperamos en el Señor, muchas veces lo hacemos por obediencia y fe en lo que Él nos prometió. Entonces debemos de aprender a obedecer a Dios siempre. Hubo un hombre que no supo esperar y por no saber esperar, desobedeció. Y esa desobediencia le costó el ser desechado por el Señor. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿Sí? ¿No? Saúl se desesperó, dice, porque Samuel no llegaba y tenían que ir a la guerra y había que hacer un sacrificio a Dios para saber si el Señor iba a estar con ellos en esa batalla. Y no llegaba, y dice que el pueblo presionaba. Entonces, ¿qué hizo? Sacrificó. Y cuando llegó Samuel, le dijo que qué es lo que él había hecho, porque hizo algo que no le correspondía hacer. En esa desesperación, mientras esperaba, desobedeció el mandato de Dios y por eso fue desechado. La espera trabajará en nosotros la obediencia al Señor y a su palabra. De pronto vemos que otros prosperan, de pronto vemos que otros son levantados, de pronto vemos que otros avanzan y no hacen las cosas rectamente. Y entra en nosotros entonces una desesperación por imitar aquellas formas, aquel modo. Si nadie me está viendo, yo puedo mentir, puedo ocultar cosas. Y en eso cometemos errores y desobedecemos la palabra del Señor. Tenemos que saber esperar y obedecer a lo que el Señor nos ha mandado. La obediencia siempre será mejor que los sacrificios, dijo el profeta. Puedo adorar, puedo bendecir al Señor, hacer muchas cosas para Dios, pero si no obedezco su palabra de corazón, aquello no cuenta para el Señor. Por eso dice que el Señor se buscó un hombre conforme a su corazón. Y el ser conforme al corazón de Dios se resume en el libro de los Hechos, cuando lo describe así como un hombre que obedecería todo lo que el Señor le mandara. Y ese hombre fue David. Una obediencia sin reservas a Dios. Una obediencia total al Señor y a su palabra. Eso era un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que fue levantado por el Señor, un hombre que fue bendecido por Dios y llegó a un nivel de autoridad sobre todo el pueblo, pero mantuvo un corazón humilde al ser siempre obediente a lo que el Señor le mandaba. Cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos prospera, no perdamos ese corazón humilde, que ante la voz de Dios y ante el mandato del Señor somos inmediatamente diligentes en obedecer a lo que el Señor nos está mandando hacer. Amén. A veces la espera puede superarme. A veces la espera me supera porque no veo aparentemente nada. No es como cuando estamos esperando en la farmacia o en el banco, que uno ve que el número va avanzando. Muchas veces uno no ve nada. Por eso la espera es por obediencia, pero también esperamos por fe en la promesa del Señor. Los discípulos esperaban algo que no sabían cómo era y cómo iba a suceder. Jamás había venido antes, no había existido un Pentecostés. Por lo tanto, no entendían lo que estaban esperando, no sabían de qué modo se iba a derramar el Espíritu Santo, cómo iba a ser este bautismo en el Espíritu Santo. Por eso estuvieron ahí 10 días orando, ayunando, obedeciendo y teniendo fe en Dios. Debemos obedecer y debemos de tener fe en las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
No se puede agradar al Señor si no tenemos fe. Y aquí se prueba nuestra fe. En medio del proceso que estamos viviendo, nuestra fe va a ser siempre probada. Pero nuestra fe no es una fe vacía, sin esperanza. No es como la fe o la esperanza del mundo. No sé si usted ha escuchado esa frase. La esperanza es lo último que se pierde. Pero cuando la gente dice aquello, ya no hay nada que hacer. Porque en el fondo es casi una palabra de consuelo frente a la situación que se vive. Nuestra fe no es vacía. Nuestra fe y nuestra esperanza no es vana. ¿Por qué? Porque los discípulos oraban y esperaban la promesa del Señor, sin entender de qué forma se haría, pero su fe no era vana y su esperanza no era vacía. Yo me quiero imaginar, ¿sí? Esto me lo imagino yo, no lo dice la Escritura, para que después usted no llegue a buscar dónde dice esto. Pero yo me imagino esos 10 días de esperar sin saber de qué modo iba a suceder. Pero yo imagino ellos que cantaban, oraban y comenzaban a relatar lo sucedido con Cristo. Yo me imagino ahí al apóstol Pedro recordando cuando el Señor llenó las redes, cuando el Señor hizo algún milagro, cuando caminó sobre las aguas, se atrevió a aquello, a desafiar al Señor que Él también pudiera caminar sobre las aguas. Y así iban animando unos a otros su fe y su espera en el Señor. Porque la fe indudablemente se alimenta a través de la palabra del Señor. Y tu esperanza y mi esperanza no está vacía. Nuestra esperanza y nuestra fe está basada en el carácter y en la persona de Cristo. No es vacía. Porque cada uno de nosotros tenemos vivencias con el Señor. Cada uno de nosotros hemos visto el obrar de Dios en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros puede testificar y testimoniar cómo Dios ha obrado a favor nuestro. Por lo tanto, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he puesto mi fe. Y yo sé que el Señor es fiel y verdadero y que cumplirá su promesa sobre mi vida. Porque ya lo ha hecho antes. Porque antes ya ha obrado en mi vida con gracia, con misericordia, con amor. Por lo tanto sé que el Señor lo volverá a hacer. Volverá a obrar con gracia, con amor, con misericordia. Volverá a sostenerme, a sustentarme, a levantarme, a renovarme. Me volverá a llenar de su presencia. Porque yo ya he visto quién es Dios sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Por lo tanto, mi fe está llena de esperanza, pero es una esperanza viva, porque está anclada en quién es Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Y quiero cerrar con esto, porque cuando uno lee el momento en que llega o desciende o irrumpe, es una forma de decirlo, el Espíritu Santo sobre la vida de los que estaban reunidos en el aposento alto, dice la Escritura y da un detalle muy interesante. Dice que estaban sentados cuando vino el de repente de Dios. Y cuando uno estudia la cultura judía, un judío jamás oraría sentado, porque era una forma poco honrosa de adorar al Señor. Era como una falta de respeto el orar sentado. Pero llevaban 10 días orando. Había cansancio, había desgaste y no sabían de qué forma Dios se iba a manifestar. Pero a pesar del cansancio, estaban ahí buscando, orando y reclamando la promesa que el Señor les había hecho. ¿Nos cansaremos de pronto en la espera? Sí, puede ser, puede suceder, puede venir el cansancio, pero Dios es el que renueva las fuerzas cuando estamos cansados.
Es el Señor el que nos renueva, el que nos visita y nos vuelve a levantar. Podemos cansarnos, sí, en el proceso, sí, porque es duro, es difícil los procesos de pronto de la vida. Somos humanos, no somos ángeles, pero no podemos cansarnos hasta desmayar. Desmayar significa abandonar, dejar todo. Dice la promesa de la palabra del Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos o cosecharemos si no desmayamos. No te canses de creer a lo que el Señor te ha prometido. No te canses de buscar al Señor, no te canses de amar al Señor, no te canses de comprometerte con el Señor, no te canses de orar por aquello que el Señor te ha prometido, aunque a tu mirada natural lo veas muy difícil, imposible. No te canses de creer en la promesa que el Señor te ha hecho, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. A su debido tiempo el Señor nos va a dar el fruto que estamos esperando. No nos cansemos hasta desmayar, porque fiel es el que nos ha prometido. Los discípulos estaban ahí, sentados esperando, sin saber qué iba a suceder, cómo iba a acontecer. A veces la gente se cansa o se desmaya porque espera que una semilla infértil dé fruto. Los discípulos, antes que el Señor ascendiera, le preguntan: ¿restaurarás el reino? ¿Harás tu reino terrenal? ¿Nos librarás del imperio romano sobre nosotros? Y el Señor les dice que no les toca a ellos saber los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. Pero recibiréis poder, les dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras les dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Y ustedes van a ser investidos de poder para que proclamen la verdad de este reino. A veces sembramos un evangelio que no puede dar fruto, porque es un falso evangelio. El Señor ha venido para llenarnos de su presencia, para renovarnos, para inundarnos de su gracia, para capacitarnos, para transformarnos. Y todo lo demás es lo que Él otorgará como añadidura y como gracia sobre nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no ha venido para que tú te compres el último iPhone. No es ese su propósito. Por eso a veces se siembra una semilla estéril que no puede dar fruto, porque ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que viene a transformar y a revolucionar nuestra vida, a cambiar nuestra manera de pensar. Y en medio de eso, sí, el Señor comienza a dar gracia, a derramar favor. En medio de eso el Señor nos comienza a guiar, a hablar. En medio de eso da favor sobre nuestras vidas, en todo lo que nosotros podemos hacer o desarrollarnos, siempre sujeto a su propósito, que es que otros conozcan de Cristo. Si el Señor te ha prosperado, te ha bendecido, no es por tu capacidad, es solo conforme al propósito que Él tiene. Entonces, ahí estaban los discípulos, enfocados ahora en este reino espiritual, no material, sin entender a cabalidad todo lo que esperaban. Nosotros hoy podemos mirar, tenemos mayor luz, entendemos lo que iba a suceder. Sabemos que hay una promesa que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda la iglesia, con el propósito de ser testigos. Iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y esa promesa sigue vigente.
y sigue vigente para la iglesia del Señor y sigue vigente para cada uno de nosotros. Y esa promesa sigue estando ahí disponible para cada persona que lo quiere vivir, que lo quiere experimentar, para cada persona que lo quiere reclamar como una verdad para su vida. Esa promesa está para la iglesia del Señor, para cada creyente, para cada uno de nosotros. Como dijo Moisés, ojalá que todos profetizaran. Cuando le fueron a decir que habían dos que no se habían reunido con los ancianos sobre los que él estaba orando y que también estaban profetizando. Ojalá que todo el pueblo profetizara, dijo Moisés. Que todos fueran llenos de la gracia y de la gloria del Señor. Hoy en día esa verdad está para toda la iglesia del Señor. Pero cada uno de nosotros vamos a ser desafiados por Dios a hacer de esta verdad algo central de nuestra vida o solo a mirarlo de lejos, desde la distancia. La espera tenía este propósito: separar a unos de otros, y tenía el propósito específico de que fuera en el día de Pentecostés. Pentecostés era una festividad que se celebraba, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Por lo tanto, venía gente judía de todo el mundo antiguo a visitar Jerusalén, a peregrinar. Y fue ese día, en ese momento, en que el Espíritu Santo irrumpe como un viento recio. Y dice que fue tal el ruido y la conmoción que muchos de los judíos que habían venido de todas partes del mundo antiguo, de los rincones donde habían sido esparcidos, cuando fueron llevados cautivos, prisioneros, corrieron a ver qué es lo que había sucedido. Y se encontraron con estos otros varones, mujeres, que a duras penas caminaban porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y los oían hablar cada uno en su idioma, cómo glorificaban a Cristo. Y al ver aquello, Pedro se pone en pie en medio de ellos y comienza a predicar. Y a decir: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es la promesa de Dios para todos los que crean en Cristo. El Espíritu Santo tenía preparado el día, el tiempo, el momento específico en que se iba a derramar sobre aquellos discípulos, para que todos estos judíos fueran testigos de esta nueva era, de este nuevo comienzo. Para que cuando regresara cada uno a su realidad, cada uno a su región, a su nación, fueran testificando lo que había sucedido en Jerusalén. Por eso el Señor tiene un día señalado en que cumple su promesa sobre nuestras vidas, en que lo que nos ha dicho lo va a cumplir. Él no se ha demorado, no se ha atrasado. No, Él está trabajando en nosotros. Está trabajando en este proceso hasta que llegue el día señalado en el calendario de Dios, en que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Así que no creas que el Señor se está tardando, se está demorando. No, el Señor sabe perfectamente el día y la hora en que ha de actuar a favor nuestro. El Señor lo sabe, lo conoce. ¿Qué hacemos mientras aquello sucede? ¿Cómo esperamos al Señor? Bueno, yo quiero esperar lleno de su gracia, lleno de su unción. Yo quiero que mi copa esté rebosando. Yo no quiero un poquito de Dios, yo quiero todo de Dios. No quiero que me llene un poquito de ti y un poquito de mí. No, yo quiero nada de mí y todo de Dios. Que mi copa rebose y que rebose en cada uno de nosotros la gracia, la bendición del Señor. Porque es la única forma en que puedo esperar
Es la única forma en que voy a vivir el proceso tomado de la mano del Señor. De otra forma, corro el riesgo de desmayar. De otra forma, corro el peligro de retroceder. Si mi copa no está llena, si mi vida no está rebosando por la gracia de Dios. Y yo no quiero retroceder. Yo quiero avanzar a lo que Dios tiene para mi vida. Y este no es un llamado a una persona, es un llamado a la iglesia del Señor, a cada uno de nosotros. La promesa está dada. ¿Quién la va a tomar? ¿Quién la va a anhelar? ¿Quién la va a desear? ¿Y quién la va a ver cumplida sobre su vida? Que nuestra copa esté rebosando delante de la presencia del Señor. Puede ponerse de pie.